Bueno, Habi- Habitualmente a nosotros nos gusta charlar con alguien que escribe, con alguien que haya escrito, no grandes escritores, sino al revés, gente que se ha iniciado en la escritura de libros. En este caso vamos a hablar con alguien nacido en Entre Ríos, que fue adoptado por la ciudad de La Plata, donde hizo sus estudios, psiquiatra en su profesión, pero que ha llegado a la escritura a través de distintos caminos y uno de ellos lo hemos visto aquí en la radio. Por eso convoco al doctor Horacio Vilkis. ¿Cómo estás, Horacio? sí, acá, ¿qué ¿Cómo tal, estás? Bien, Marco? bien, bien. ¿Qué Buen, tal? Mucho ¿cómo gusto. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una, Buen una día acá, alegría. mucho gusto. Me Gracias por encontré, la me invitación. encontré con que iniciaste el camino literario con un libro que estuvo justamente ligado a alguien que vimos acá en el programa a través de de otro columnista nuestro, el señor Guillermo Atlas, que está en Frankfurt, que es Natalia Ginsburg. Pero antes de eso, vamos a empezar por el principio, como se suele decir. Contanos un poquito de tu vida, dónde naciste y cómo llegas a La Plata, y después desarrollamos lo del libro. Bueno, yo nací en Concordia, Entre Ríos, una ciudad que está sobre la costa del río Uruguay. Ujú. Eh, y cuando llegó el momento eh, tuve la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, por los azares de la vida, llegué a La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y estudié medicina aquí. Jamás me imaginé que iba a terminar como la, mi práctica profesional. Elegí la psiquiatría, pero ya desde los inicios estuve vinculado al psicoanálisis y hoy mi práctica profesional Ujú. es como médico psicoanalista, Ah, ok, podríamos decir. ok. Así que O sea, trabajo como sos analista. un psicoanalista que estás autorizado a dar recetas, Sí, digamos. sí, sí, pongámosle así, sí, Claro. sí, sí. Bueno, Aunque, ¿cuántos sí, tal años en cual. La Plata? ¿Cuántos años en La Plata Yo ya? ya llevo más años en La Plata y más de 40 años, más de Wow, 40 wow. años. Así que sí, Toda tu vida. hice la Y, carrera posgrado también. ujú, ok. Bueno, ¿cómo llegás a la literatura? ¿Cómo llegás a escribir tu primer Y libro? a la literatura llego porque eh, estoy leyendo hace muchos años, como vos recordabas. Hay un libro de Natalia Ginsburg, una autora italiana, judío-italiana, Ujú. que se llama El léxico familiar, y ahí ella contaba Sí, un poco, ¿no? Sus encuentros familiares, donde se cruzaban los distintos dialectos, toscanos, friulianos, y me hizo esta pregunta: ¿por qué no evocar y tratar de recordar las palabras que yo mamé, las palabras que se cruzaron y que permanentemente el yiddish era parte de las charlas de mis padres, mis abuelos? eh, el yiddish cruzado con con la lengua entrerriana, con el habla entrerriana, con la modalidad de hablar inevitablemente ahí se hizo un mestizaje, una hibridación. claro. El libro de Natalia me inspiró un poco a tratar de pensar cuál eran un poco los léxicos familiares que todos tenemos, ¿no? Y en ¿Tus mi abuelos? caso, Mm. vertebrarlos después en alguna historia. Tus Sí, abuelos deben mis ser de la abuelos. época, deben ser de la época de los gauchos judíos, ¿no? De, Exacto. Mi abuela paterna y materna son oriundas de las colonias. Mi abuela paterna, Ujú. un lugar en Entre Ríos emblemático que se llamó La Capilla y que está muy cerca para los que puedan ubicarse, de Villa Domínguez, de Villa Guay. Claro, Ahora se llama sí, sí. Ingeniero Sajaró, tengo entendido. Y mi abuela materna había nacido en Montevideo, en Santa Fe, donde
claro, llevaron cap- también Moisés Bissell, comentamos, sí, emblemática. Así así es. que ya ellos ambas se trasladan después a Rosario, en el caso de mi abuela materna, y mi abuela paterna se casa con mi abuelo, que venía de Besarabia, bajando Ah, desde Brasil, se ujú. encuentra, viene desde la Besarabia y se establece en el Concord. O sea que el yiddish era el Ahí idioma, prácticamente que el yiddish el era el yiddish era el idioma idioma de ellos. exacto, entre ellos era el yiddish, pero en un permanente contacto con los Claro, con vecinos, la vida los cotidiana, claro, judíos, con el mundo. así que había ahí una vida muy, muy yiddishista. Y bueno, y de ahí, ¿qué es lo que vos absorbés de todo eso? Eh, bueno, la- las palabras transmiten, ¿no? Transmiten un montón Obvio. de sensaciones, de perspectivas. Así que también, y creo que en el libro está reflejado, está este cruce de cómo el Yiddish fue dejando terreno o fue cediendo espacio al surgimiento del hebreo y ese Mm, contrapunto inevitable que se fue dando en la historia claro, contemporánea. Algo de eso está también expresado en el libro, qué palabras se nombran en hebreo y por qué se dejó de hablar algunas cuestiones de Yiddish. claro. Esos Bueno, bueno, hay debates muchas los que veo el reflejados. hebreo tiene muchas Hay, palabras exacto, exacto. provenientes del yiddish. Y también, bueno, de Natalia Ginsburg también tomé otro libro y me inspiró mucho, que es Los días del ayer, que es cuando ella y Leone Ginsburg tuvieron que exiliarse internamente en un pueblito de los Abruzos porque los fascistas los habían Sí, mandaban al destierro interno dentro de Italia. sí, Así que también ese libro también me inspiró mucho. En fin, está atravesado, la escritura está atravesada por, surge en un lugar de Entre Ríos y es el devenir de dos adolescentes que se hacen amigas, una de origen italiano y otra de origen judío, que se hacen amigas inseparables y salen de Entre Ríos y no voy a spoilear mucho más, pero no, en los nombres, si querés, justamente los nombres de las dos, el libro, los nombres los tomo de otro escritor judío, Paul ujú, Celan, un poeta ujú, que era de origen romano y que escribió en alemán, escribió en la lengua de los verdugos. Paul Celan él fue refugiado en un campo de concentración sí, sí, nazi, en la su guerra. madre es muerta y el padre muere de tifus en un campo. Y él escribe un poema y de ahí yo leo dos nombres que me inspiran un poco a Te, tomarlo te de hizo, ahí y llevarlas entre ríos. te hizo eclosión los nombres de Me él gustaron con los los, nombres, con no, los- exacto, no, saco los nombres prestados y las llevo a claro, dos chicas entrerrianas claro. que comienzan su vida allá. Mirá cómo es el Y derrotero de de ahí haber surge. leído a Ginsburg y que te haya quedado la idea de que vos podrías hacer algo así con la lengua de tu origen Exacto. y cuando ves los nombres decís, acá está, ya tengo las protagonistas, ¿no? En otro libro que no tiene Tengo nada que esta ver, protagonista. que no tiene conexión Nada que uno con el ver. otro. Es más, yo me había gustado Sulamit y recordaba que Sulamit estaba en el poema de Celan y vuelvo a leer el poema porque ese poema lo había encontrado en un libro de un testimonio de un sobreviviente de Auschwitz pero no me acordaba de Margarita. Así que había elegido Margarita casi googleándolo. Digo, ¿qué nombres italianos podían ser? Elegí Mm, Margarita. Cuando vuelvo al poema, estaba Margarita ahí. Lo había olvidado. Y ok. si lo olvidé, digo, algo es mío ahí, en ese olvido. Es Margarita y Margarita y Sulamit. Sulamit es el nombre del libro
que ahora le vamos a pedir a nuestro operador. Andrés, él lo va a mostrar, nosotros no lo vamos a ver, pero él lo muestra en la pantalla, desde su ordenador. Y nosotros estamos hablando de Margarita Sulamit. La historia de dos chicas que se conocen en Entre Ríos. En Entre Ríos, sí, sí, en un pueblo ficticio de Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay. El Ok, pueblo es ficcionalizado, ok. pero transmite un poco la- las cadencias y las modalidades de una Ujú. comunidad judía en la década del 70 en Entre Ríos. Toda coincidencia, es Toda casualidad, diría, coincidencia diría, es casualidad, exacto, pero diría. es todo ficcionalizado. Ujú. ¿Y cómo Pero recordás vos sabemos que la ficción tiene algo de, perdón, la realidad? Tiene la ficción. sí, me decían, sí, No, te iba a preguntar cómo recordás me vos decían. tu infancia en la vida judía que había en Entre Ríos, en tu infancia, ¿no? La que te formó, qué componentes tenía tu parte judía allí. Podría decir que era una vida muy tradicional. Mi familia era eh, muy apegada a las tradiciones familiares. Por supuesto, Ujú, los abuelos celebrando Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Purim, todo lo que era gastronomía y ujú, celebraciones y las tradiciones, al pie de la letra, podríamos decir, por ujú, supuesto, con las modalidades de que cada familia le impartía. A nosotros, eh, nos enviaron al colegio hebreo, ya el colegio hebreo, no ah, Yiddish, colegio hebreo, y una vida comunitaria con la referencia al centro Bialik en aquella época, sigue estando, donde se hacían deportes y las macabeadas con intercambio con ujú, otras localidades de Entre Ríos, de deporte o de Santa Fe en algunos casos, y bueno, la vida comunitaria típica, los bar mitzvah, las bar mitzvah, ir al templo para las fiestas, o sea, hasta un poco, la vida centrada en la cuestión, en la tradición. ujú. ¿Eso se vive un poco en el libro? Sulamit, En algo, Sulamites, no en una Shulamit. parte, sí, Margarita y Sulamit. Sí, en el libro hay unas referencias a algunos sesgos, y también podríamos decir algunos vicios que en las comunidades se perduran o se dan, para bien y para no tan bien, pero se dan. Sí, sí, están los debates Ujú. inevitables, sí, sí, están. La, Eh, más yo diría más las tradiciones, la imposibilidad de debate, diría ¿eh? yo. Yo diría más O la la imposibilidad imposibilidad de de debate. debate, ¿no? Sí, o el libro los abre, porque también toma hablando de autores, hay una referencia como una cita inicial en el prólogo, o lo que sería como un prefacio de Gershon Scholem en relación a las Ujú, lenguas. ujú. Así que digamos, de distintos hilos como para ir armando un rompecabezas, que no se termina de armar, por suerte. Por suerte, o sea que podemos pensar que ya hay Sí, va a tener una continuidad. por ahí sí, por ahí no. Por ahora estamos en esta etapa, ¿no? Estás De disfrutando de la ayudar, presentación, de ¿no? disfrutar, tal cual, Acá sí, sí, sí. vos sabés que acá en hebreo, seguramente por ahí te habrá cruzado y alguien te habrá dicho, cuando sale un libro, se dice dar a la luz. Claro, mirá, Es como que naciera un libro, porque se dice, se dio a la luz tal y tal libro, que es como el nacimiento, digamos, es dar a la sí, luz sí. como un chico nace. ¿Y lo sentís de esa manera? ¿Sentís que es un hijo tuyo? Un otro hijo, ¿no? No Eh, hablamos de un hijo sí, biológico. podría decir que sí, que para mí ha sido o es una experiencia novedosa porque no soy alguien que escribe full time,
pero me ha gustado, lo disfruté, me ha conmocionado mucho algunas lecturas que me llevaron a esto y también el proceso de escritura ha sido hermoso. Y bueno, es un trabajo, por supuesto, me llevó unos 3 años largos el proceso de escritura. Pero sí, considero que las chicas Tres, son en parte 3 años, 3 años del trabajo, sí, un sí, sí. embarazo largo, digamos, Eh, si fuera. un embarazo, sí, pero también es ir documentándonos el trabajo de documentación, el trabajo Claro, qué de, lindo. así Investigación. que sí, de investigación, inevitable, sí, 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 porque hay citas Y, históricas, y hay un momento en el que el libro, que es totalmente tuyo, que está en tu computadora y que vos lo vas escribiendo y llegás a al último renglón y decís, bueno, hasta acá llega, lo lees, lo tomás, yo lo editas. ¿Tenés una sí, sensación de que ya dejó de ser tuyo? Digamos o sea, y, es y tuyo, sí. pero como que ya salió al Y mundo. sí, 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 totalmente, con cada lectura que la gente hace y me devuelve tus comentarios, lo que estamos hablando ahora, el libro ya es de los lectores, ¿no? Y hay un momento en que entiendo que hay que largarlo y decir, bueno, si no es una corrección de la corrección y de la corrección, ¿no? Claro. Pero sí, Si, llega un momento si donde no es un hijo, lo más parecido. sí, y se disfruta mucho las lecturas, los comentarios. Ujú, Hay qué gente lindo. que me ha hecho referencia a que aparece algún comentario que ellos también vivenciaron en su Claro, historia. claro, 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 Así que claro. De alguna manera es sí, sí, sí. histórico. Es un relato de alguna manera ficción, pero Tiene, una ficción histórica, digamos, sí, si exacto, quiere. exacto, sí, 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 con la situación política de la década del 70 y del 80 y más acá también de Argentina y Ujú. de lo que fue la Shoah. Así que bueno, hay rastros Hay históricos mucho para encontrar allí. hay, Bueno, así que desde ya no hace falta recomendarlo porque yo supongo que ustedes estarán tan entusiasmados como yo y tendrán las mismas ganas a ellos que están escuchando y viéndonos de ya encontrarse con Margarita y Sulamit. Sulamit en hebreo escalera. ¿Vos sabés eso? no, 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 eso no sabía. Porque el nombre en hebreo es Shulamit. Yo la vi, sí, eso Claro. sí sabía, En sí, Yiddish, puede ser que en Yiddish se haya dicho Sulamit, pero la traducción literal de Sulamit en hebreo es escalera. claro. Y bueno, vamos a aprovechar para decir que esa escalera te lleve a lo más alto que puedas llegar y que te dé toda la satisfacción que te está Gracias. dando y que siga esa satisfacción. ¿Dónde lo podemos encontrar aquellos que no vivimos en Argentina? Mira, hay una plataforma, los otros días me enteré cuando se presentó en Capital Federal, que el Ministerio de Cultura de España, Ujú. para resguardo y ayudar a las librerías de lengua hispanoamérica, se pueden comprar el libro online y desde España lo distribuyen en lengua española, estamos hablando a cualquier parte del mundo. Ok. Voy a rastrear ese link y te lo mando y vos lo Bueno, podés tal vez cuando lo difundir. tengas, Cuando lo tengas te lo porque paso, te lo paso. exacto, lo vamos a difundir con todo gusto, porque ya nos quedamos con las ganas de conocer a Margarita y a Bueno, Sulamit. con gusto y gracias Marcos por este espacio. No, por favor, al contrario, lo que no nos quedamos con las ganas es de saber, por supuesto que la historia de él debe ser mucho más rica y con mucho más elementos, pero por lo menos dimos un vistazo a quién es Horacio Vilkis, el autor de Margarita y Sulamit, que ya la vamos a estar esperando. Gracias, Horacio, por este tiempo. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la gente de allá. Bueno, muchas gracias. El gusto de tener Chao, a un nuevo saludos. escritor aquí en Radio Naría es un placer que nos damos también. Gracias.